Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marta Graciela Loza Salvatierra, estudio en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, pertenezco a cuarto semestre paralelo A de la carrera de Administración de Empresas. Hoy les voy a hablar sobre la bicameralidad en Ecuador. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es la bicameralidad en Ecuador. La bicameralidad es una de las características que puede presentar un sistema político. Esta está conformada por dos cámaras, tanto la Cámara Alta, que es conocida también como Senado, y la Cámara Baja, que es conocida como Congreso. Ambas forman parte del sistema político o del Congreso, que se lo conoce también. Para hablar más sobre la bicameralidad, también vamos a hablar que en el Ecuador se ha utilizado mayoritariamente en tiempo único la unicameralidad, pero ello no implica que la bicameralidad nunca se ha utilizado. En el país, así como en la Constitución ecuatoriana de 1861, se utilizaba el sistema bicameral, en el cual la variación de representación de determinación de manera única, pues se compondría por dos senados por cada provincia, mientras que la llamada Cámara de Diputados se integraba con un diputado por cada 30.000 habitantes, siendo esta la fórmula de representación en la utilización de aquel entonces. La razón por la que de hablar de una distinción entre los integrantes de la otra, de las cámaras, es importante, puesto que cuando tenemos un sistema bicameral, la lógica de diferenciación es fundamental, debido a la existencia de dos cámaras, como lo hice conocer en antes, cada una con funciones diferentes y en algunas circunstancias funciones compartidas. Por lo tanto, la forma de elección de los integrantes de un sistema o de los sistemas legislativos bicameral tiene la razón en la necesidad de diferenciar las cámaras de no tener esta mínima percepción. La misma representación que da como resultado que todos los procesos tengan una misma manera del sistema unicameral resulta nada funcional. Lo esencial del previamente mencionado de que la fuerza política existente en la Cámara superior y en la Cámara inferior están determinadas de diferentes proporciones. Es importante analizar los cambios que se pueden tener durante estas dos cámaras, tanto la alta como la baja, no solo por diferentes actores políticos, sino que también por diferentes organizaciones que se dan hoy en día en la sociedad. Además, es necesario analizar posibles argumentos y justificaciones de intención de cambios y de instituciones del Estado. Esto por parte de qué es la bicameralidad. Pero ¿cómo se compondría la bicameralidad? El comité plantea que la Asamblea Nacional se componga por una Cámara del Senado y una Cámara de Representantes. La Constitución, esto está por 20 constituciones que ha tenido nuestro país y 14 de ellos establecieron el sistema bicameral. Pero ¿por qué dejó de funcionar este sistema en nuestro país? Porque el sistema se agotó y produjo regularmente críticas y reclamos de los ciudadanos, bien sea por el tipitismo y poca representatividad por las dos cámaras. Es la aprobación normativa y de algunos poderes entre cámaras. Desde 1979 nuestro legislativo y unicameral, la bicameralidad, ¿para qué? Es evidente entonces que no estamos solo frente
a una propuesta para mejorar la calidad de la representación, sino de reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, establecer 2 cámaras legislativas. Estamos frente a algo mucho más trascendental e importante. No quedamos en la forma de discusión, debe ser más responsable y profundamente, más aún cuando sabemos que es un referente o consulta popular. No solo representarán breves preguntas con intermediarios. Muchas gracias. Este ha sido... Buenas tardes, mi nombre es Angie Amilet Mendoza Jiménez y yo les voy a hablar sobre los beneficios y consecuencias de implementar la bicameralidad en el Ecuador. La bicameralidad. En el Ecuador actualmente, cuando hablamos de un sistema legislativo, el sistema monocameral o unicameral que se ha implementado en la historia de la República, mismo que implica la existencia de una sola cámara, como su mismo nombre lo expresa, siendo implementado en el país en la Constitución de 1830, 1845, 1951, para que a partir de la Constitución de 1978 se aporte de manera definitiva en la historia del país. El beneficio de implementar la bicameralidad en el Ecuador sería la rapidez con la que se aprobarían las decisiones, que es lo que se deriva en la legislación con fallas tanto de fondo como de forma. No obstante, esta misma rapidez también puede ser una virtud en el sistema, siempre y cuando exista un sentido de querer generar cambios profundos en el sistema legislativo, puesto que permitir el desarrollo legislativo sea mucho más rápido que el de un sistema bicameral. Ya que por tanto debe pasar obligatoriamente por la revisión y aprobación de ambas cámaras. Consecuencias de implementar la bicameralidad en el Ecuador. Revisión y aprobación de ambas cámaras. Consecuencias de implementar la bicameralidad en el Ecuador. En lo que es el Ecuador, el país tendría que realizar cambios importantes en pro de derechos humanos y en lo que a tratar de lo mismo en un sistema bicameral que, a pesar de permitir una mayor reflexión sobre los puntos a debatirse cuando hablamos del proceso de creación de leyes, hace por sí mismo que los cambios que se pretendan implementar tengan una demora importante, aún más cuando se tome el tema de protección de derechos, fundamental cuando nos encontramos en un Estado constitucional de derechos y justicia. Prácticamente la existencia de 2 cámaras puede determinar en cierta situación generar conflictos entre una cámara con otra, lo que en sí ocasionaría, como ya se dijo antes, una demora en el proceso legislativo, además de pugnas de un mismo poder de Estado. Adicionalmente, cabe destacar que uno de los puntos señalados a favor del bicameralismo es que, ya que con la sola existencia de una sola cámara y con la variación de representar en cada una, se permite que exista un mayor control. Ergo, uno de los puntos señalados a favor del bicameralismo es que, ya que con la sola existencia de una sola cámara y con la variación de representar en cada una, se permite que exista un mayor control. Ergo, se protege de una sola mayoría en la toma de decisiones, que pueden ser arbitrarias, caso que sí se sucede en un sistema unicameral como el actual. Para ejemplificar, podemos tomar en cuenta el caso de un juicio político, cualquiera que éste sea, así sea de un sistema bicameral. La Cámara Baja sería la encargada de realizar la acusación y la Cámara Alta conocería el proceso y juzgarla, cumpliéndose así la imparcialidad necesaria al momento de juzgar. Pero es algo que no se cumple y no sucede cuando hablamos de un juicio político. En un sistema unicameral
puesto que los sistemas que acusan al final son los que resuelven el juicio político. Para finalizar este análisis sobre las características de monocameralidad y bicameralidad en el Ecuador, es necesario mencionar que la determinación de cada uno de estos sistemas es realizada por el legislador contribuyente, quien debe tener en cuenta las peculiaridades de cada sistema para implementarlo sin que ello signifique ponerlo a prueba. Buenos días, mi nombre es José Melchán Núñez, soy alumno de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, cuarto semestre. Les hablaré sobre la bicameralidad en Latinoamérica. La mayoría de democracias en el mundo cuentan con sistemas unicamerales, pero América tiene la mayor proporción bicameral. Según International IDEA, casi 80 países en el mundo tienen legislaturas bicamerales. En términos generales, el bicameralismo es más común en estados grandes, presidenciales y federales, mientras que el unicameralismo es más común en aquellos lugares pequeños y unitarios, dice Elliot Bulmer, autor del estudio. El continente que posee una mayor proporción de congresos bicamerales es América, con un 62.5%, como por ejemplo Argentina, Brasil, Chile o Estados Unidos, frente a un 37.5% de legislaturas unicamerales como Perú o Venezuela. Entre los países de América Latina que cuentan con sistemas unicamerales se encuentra Perú. Según el artículo 90 de la Constitución peruana, establece que el poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara única. Ecuador es otra de las naciones que también posee una Asamblea Nacional unicameral, según el artículo 118 de su Constitución. En ambos casos son productos de reformas recientes. En el caso peruano es del año 1995 y el de Ecuador del año 2008. En ninguno de estos casos se trata de tradiciones de décadas, sino que fueron hechos a través de cambios constitucionales. Es más, mientras en Chile se propone la idea de establecer una sola cámara, en aquellos países que son unicamerales se buscan y se alzan las voces para volver al sistema bicameral. Buen día, mi nombre es Nomi Alejandra Moreno Aguilera, de la carrera de Administración de Empresas, cuarto A. Yo les voy a hablar sobre los ejemplos de países del primer mundo que han utilizado la bicameralidad como les ha beneficiado. La bicameralidad está conformada por dos cámaras, una primera cámara denominada Cámara Baja y otra denominada Cámara Alta, Senado o senadores, según Vizcarra 1899. Según en la trascendencia constitucional peruana, siempre predominó el sistema bicameral, que fue establecido por la Constitución de 1828, 1960, 1933 y 1979, que son las cartas políticas de mayor vigencia en la fragmentada historia constitucional de la República Peruana. Después, con el pasar del tiempo, fue cambiada en la Constitución del 1993, que terminó a nuestro actual y controversial Parlamento de una sola y única Cámara, donde es establecido el poder legislativo que reside en el Congreso. El actual consta de Cámara única, aunque el 15 de mayo del año 2007 hubo una iniciativa de retornar a la tradición unicameralista, la cual consta de una sola Cámara, bajo la batuta de la Comisión de Constitución y Reglamento, que aprobó el dictamen que se proponía la restauración del sistema bicameralista, con un Senado de 50 senadores y una Cámara de Diputados de 120 diputados. La razón de hablar de una distinción entre los integrantes de las cámaras es importante, puesto que cuando tenemos un sistema bicameral, la lógica de diferenciación es fundamental, debido a la existencia de dos cámaras, cada una con funciones específicas y en algunas circunstancias funciones compartidas. Por lo tanto, Montesquieu en 1689 sugiere que la forma de elección de los integrantes de un sistema legislativo bicameral tiene su razón en la necesidad de diferenciar las cámaras, ya que de no tener esta mínima precaución, las dos cámaras tendrían la misma representación, resultando que todos los procesos sigan la misma suerte que el sistema unicameralista, resultando nada funcional. Lo esencial de lo previamente mencionado es que las fuerzas políticas existentes en la Cámara superior e inferior estén determinadas en distintas proporciones, lo que ayuda sin temor a dudas es al debate.
el razonamiento y un mayor control por parte del órgano legislativo sobre las decisiones que se tomen. No obstante, el Ecuador, con la Constitución de 1945, a pesar de la existencia constitucional de la unicameralidad, se establecían, además de que fueran elegidos popularmente, lo que denominó diputados funcionales, los cuales se elegían 4 por parte de las universidades, 3 de los agricultores, 2 de los profesores primarios, así como industriales, comerciantes y campesinos, y finalmente 1 del profesorado secundario, tanto privado como público, por parte de los periodistas, organizaciones de indios y fuerzas armadas, según los datos comparados con el continente americano y el Caribe. Son las regiones del mundo con una mayor densidad relativa de sistemas bicamerales, particularmente los países latinoamericanos que cuentan con un Congreso bicameral en la actualidad son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Haití, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, y hasta no hace mucho tiempo lo fueron Perú y Venezuela. Contaron además con un Congreso bicameral con anterioridad a la restauración democrática Ecuador-Nicaragua. En los siguientes apartados se describe y en cierta medida se analiza a estos países en función de diversas variables o características institucionales. En primer lugar, la base de representación, entendido por ello el criterio utilizado para determinar las características de los segmentos o conjuntos de electorales que eligen a los representantes. Por ejemplo, la base sería aleatoria si los representantes son elegidos tomando como conjunto una composición aleatoria de la población, o sería funcional si se toman como conjunto los grupos de intereses, sindicatos, gremios, cámaras empresariales, etc. Las bases de representación serían también, y usualmente lo son, territoriales o de clase. En el mundo hay 75 países con congresos bicamerales. La mayoría son estados federativos. Algunos países con un congreso bicameral son Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Colombia, Rusia, Francia, México, Reino Unido, Sudáfrica, Italia, entre otros.